aprendizajes, comunidad. Amor y fraternidad. Riqueza, inclusión, corazón, casa común. ¿Qué comunidad? Esperanza. Maravilloso y alegría. Cooperación, dignidad humana. Diversidad, colores. Voces EOF. Pues bienvenidas y bienvenidos al programa Voces EOF, la historia detrás de las personas que están tratando de transformar la economía en América Latina, donde un espacio donde la economía tiene que ver también con la fe y con la vida. Nos encontramos ahora con uno de los protagonistas de la Escuela Internacional de Verano de Economía de Francisco con Perspectiva Latinoamericana. Él es Facundo Pascuto, de Argentina. Y por favor, Facundo, introdúcete tú, dinos quién eres y cómo te llegaste a enterar un poco de la Escuela de Verano para que después compartamos tus aprendizajes. Bueno, buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a todos desde acá de la Argentina. Como decía, mi nombre es Facundo Pascuto, soy docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y bueno, transitando esto que es Economía de Francisco, que siempre decimos que es una búsqueda, no hay nada escrito y definido, estamos buscándolo entre todos y bueno, en ese encontrarnos con distintos compañeros y compañeras de todo el mundo fui conociendo, en este caso a vos y a los miembros de Economía de Francisco de México, y bueno, gracias a eso tuve la bendición y la posibilidad de poder participar en esta escuela que fue extraordinaria. Muchas gracias, Facundo. Pues mira, para quienes nos están escuchando y no supieron mucho de lo que vivimos en esta escuela de verano, me gustaría que nos compartieras cuáles han sido los aprendizajes claves que tú detectaste en esta escuela y qué han significado a ti en tus búsquedas personales y profesionales. Bueno, son muchísimos aprendizajes y experiencias, pero si tuviera que condensar todo eso en 2 o 3 puntos, como para hacerlo general, yo empezaría hablando de la armonía que encontraron desde la escuela de verano entre la teoría y la práctica. Eso para mí fue fundamental. Hay 2 formas de conocer la realidad o de abordarla, o desde la teoría o desde la práctica. El mundo ideal es cuando sucede esa confluencia en donde desde la teoría y desde la práctica uno aborda esa realidad, de donde se llegan los mejores resultados. Y en la escuela de verano lo que yo rescato muchísimo es que discutimos modelos, paradigmas, ideas, pero también lo pudimos complementar con experiencias prácticas, como por ejemplo cuando fuimos a visitar Quali, esa cooperativa, que la verdad que fue como terminar de redondear todo lo que habíamos visto previamente. Así que una de las primeras cosas que destaco es esa confluencia y esa armonía que se encontró entre la teoría y la práctica. Después, otras cosas que también resalto mucho es reafirmar esa certeza de que existe una perspectiva latinoamericana, y no solamente que existe, sino que está más sólida y más fuerte que nunca. América Latina tiene un sujeto, lo hablamos mucho allá con los compañeros y las compañeras, tiene un sujeto único, podríamos decir, en el mundo, que capaz comparte con otros países en vías de desarrollo, es ese sujeto que se inventa su propio trabajo, ¿no? Que ya el mercado no puede absorber y el Estado, que se fue deteriorando con los años, ese estado de bienestar que supieron transitar nuestros padres o nuestros abuelos, también se fue deteriorando. Y en ese contexto, bueno, hay una serie de trabajadores que podríamos catalogar como economía popular, pero también excede la economía popular, que, como dice Francisco, son poetas sociales, ¿no? Se inventan su propio trabajo, con creatividad y con organización. Y aparte de esa experiencia, que creo que es muy valiosa de América Latina para afrontar los problemas que tiene el mundo, creo que también desde lo teórico tenemos que dar la discusión. Creo que nos debemos trabajar sobre la soberanía epistemológica. Es un concepto que a mí me interesa mucho, y esto no quiere decir que lo que venga de afuera esté mal o lo nuestro esté bien. Digo, así como planteamos soberanía territorial, soberanía política, bueno, la soberanía epistemológica es fundamental, y hay capital humano de sobra en América Latina para repensar categorías, para ayornarlas con categorías también de afuera. Es un lindo proceso.
Gracias, Facundo. Yo creo que estos dos aprendizajes fundamentales que mencionas, podemos ahondar un poco en ellos, porque tú eres un protagonista del movimiento internacional desde sus comienzos. Tuviste la oportunidad de saludar al Papa, de poder presentarle tu proyecto en Asís, y creo yo que escuchándote y después de poder interactuar ahora en México, estamos convencidos de que, como todo principio, la encarnación tiene que ser fundamental en la economía de Francisco, trabajarla desde nuestras culturas y nuestros desafíos, porque ahora que tú decías, la perspectiva tiene que ser desde la teoría y también no una teoría establecida, sino también una teoría construida a través de sueños, a través también de ideales propios de acá y de la práctica, que era algo fundamental que quisimos en la escuela de verano, tocar a quienes llevan, por ejemplo, Quali, durante más de 30 años, haciendo una práctica económica distinta, con todos sus desafíos, sin romantizar los desafíos de acceder al mercado, de poder competir también en el mundo real, en un mundo donde la precarización laboral y también el acceso a los recursos naturales, pues es complejo. Sin embargo, bueno, acercarnos a estas experiencias, que Quali pues es una de muchísimas. Yo creo que también Argentina, Brasil, Paraguay, o sea, tenemos muchas alternativas que justamente quisiera abordarlas, y a lo mejor estoy un poco equivocado, pero me gustaría conocer tu perspectiva. Emergen sí de la creatividad, pero también de la necesidad. Porque esto de que tú hablabas de que América Latina tiene un sujeto económico muy propio y que me encanta cómo lo pones, esta persona, que seguramente muchas de las que nos están escuchando se sienten identificadas e identificados, tenemos no solamente que inventarnos nuestro trabajo, a veces hasta buscar 3 o 4 alternativas laborales para poder salir al día. Y que si bien genera en nosotros creatividad y pues esta dinámica laboral intensa, también hay muchos desafíos por delante. O sea, creo que cómo no romantizar a este sujeto económico de Latinoamérica. Y si quisieras contarnos un poquito más, como por dónde ves los desafíos de la economía en América Latina en estos términos de lo propio, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, me quedo con esto último que comentabas recién, cómo no romantizar este sujeto social que aparece en América Latina. Creo que lo fundamental es entendiendo que existe un piso de dignidad que todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene que tener garantizado. Es el acceso a la tierra, a un techo en el cual poder dormir y poder vestirse y poder comer. Y obviamente poder trabajar, ¿no? No es solamente tener esos derechos a la vivienda, al alimento, sino también a tener la posibilidad de, con sus manos o con su mente, crear y poder transformar la realidad a través del trabajo, ¿no? Entonces, uno de los principales métodos que se me ocurren, que estoy convencido que tenemos que garantizar, es ese piso de dignidad, para no caer en ese error a veces de esa romantización que termina siendo tan dañino como la situación que previamente ya vienen acarreando. Eso creo que es fundamental. Totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que ese es un principio de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad de la persona humana, y que debemos de defender, y que incluso pues es la propuesta esencial de Economía de Francisco, poner a la persona en el centro, la persona con su dignidad totalmente como la presentas. Y me gustaría también hacer eco de esta soberanía epistemológica que tú llamas, que yo creo que es un desafío en los procesos globales. Creo yo que hoy más que nunca, también cuando digo, esta escuela de verano con perspectiva latinoamericana, pues ciertamente es un primer intento, pero viene arrastrando una serie de esfuerzos que desde que surgió Economía de Francisco, creemos quienes habitamos estos territorios, estas tierras, pues que tenemos desafíos, problemas muy locales, pero también riquezas. O sea, creo que pudimos abordar como esta propuesta de
podemos crear una propuesta económica latinoamericana como algo también que aporta a los diálogos globales. O sea, creo que también, así como tú dijiste, y para quienes nos están escuchando, pudimos visitar un proyecto en Tehuacán, Puebla, que es Kuali, que partió también de una escucha a las comunidades y que se encarga de la conservación del agua y la conservación del suelo y la producción económica del amaranto. Pero también tuvimos la oportunidad, a lo mejor no mucho, pero sí de escuchar estos otros paradigmas de nuestros pueblos indígenas, comunidades, pueblos que pareciera ser que no tienen nada que aportar al diálogo y tienen todo que aportar también al diálogo, ¿no? O sea, como unos sujetos activos. Facundo, ¿quieres compartirnos un último aprendizaje, experiencia que te llevaste en tu corazón? ¿Cómo esta experiencia te permite seguir caminando en esa construcción de la economía de Francisco? Sí, bueno, en primer lugar, se contagió optimismo. Se contagió optimismo porque ves mucha gente haciendo cosas parecidas a las que uno hace en distintas partes del mundo y uno se da cuenta que no está solo. Y como decíamos el último día que compartimos ahí, creo que un poco el objetivo de Francisco es ese. Es un poco repensar la economía, pero a la vez es buscar formas de organización y que la gente que hace cosas parecidas y que tiene unidad de concepción se pueda juntar y pueda darse cuenta que no está sola y se pueda generar un movimiento que con sus particularidades esenciales de cada una de las regiones tome estos desafíos de repensar una economía con el sujeto en el centro, con el ser humano en el centro. Y retomo lo último que comentabas, esta articulación entre pueblos originarios o nuestros antepasados y la ciencia, ¿no? Cuando estuvimos en Kuali hubo una fórmula que me quedó, le saqué una foto, me quedó grabada, ¿no? Que era, nuestros antepasados habían hecho una especie de fórmula, ¿no? Que decía, bueno, amaranto más frijoles igual la mejor proteína. Y cómo contaban ahí los trabajadores de Kuali que 200, 300 años después, la ciencia llega a la misma conclusión desde otros métodos. Bueno, esa es la convivencia que tenemos que buscar, la convivencia entre el saber, entre el sentido que se le busca al saber, entre la ética, entre la técnica, entre paradigmas que no necesariamente son los propios del mundo que consideramos científico. Bueno, en esa convivencia creo que está la solución a los problemas. Y lo vemos, que eso es lo más interesante, porque una cosa es teorizarlo y otra cosa cuando ves que eso se puede llevar a la práctica. Y ahí, así como Kuali, hay muchas otras expresiones. Creo que este aprendizaje que nos dejas para quienes nos están escuchando es fundamental. Una economía que tome en cuenta una ecología de saberes. Una ecología de saberes plurales, diversos, complementarios, siempre en búsqueda del bien común. Y también a lo mejor cierro con esto, que la primera parte del programa, que también tenía yo esta intención muy firme: suscitar una comunidad de inspiración latinoamericana. Quienes buscamos transformar las realidades a veces pensamos que estamos solas, solos, desanimados. El mundo va muy acelerado siempre en contra de quienes, o a lo mejor nos sentimos un poco desesperanzados. Y parece ser que este fue un buen esfuerzo de poder inspirarnos en comunidad. Entonces, gracias por ser parte, Facundo. Y esto nos da mucho pie a pasar a la segunda parte de Voces COF, que es conocer un poco de tu historia. Ya nos contaste un poco de los aprendizajes de la escuela. Ahora queremos que nos cuentes un poco de tu historia y de la historia de tu proyecto, porque habíamos dicho que en la escuela que los proyectos hablan de las pasiones personales, de las búsquedas personales. Entonces queremos conocer cuál es la historia de Facundo que está detrás de la economía de Francisco. Bueno, el proyecto el cual me toca representar, siempre hablo en plural porque somos muchos, somos entre 50 y 60, entre docentes, estudiantes, graduados y gente de la comunidad que se fue sumando a un proyecto original que venía trabajando antes de la propuesta de Francisco, de Economía de Francisco, en donde básicamente el objetivo era trasladar todas las herramientas técnicas y teóricas que tiene la universidad
al territorio. Nosotros estamos en una universidad que está en una zona, como se conoce acá, vulnerable, y la idea siempre fue llevar esas herramientas de todos los graduados que tenemos, ¿no? Siempre con esa idea de motivar la transformación de los lugares en donde trabajamos. Cuando aparece el llamado de Francisco, aquel 1 de mayo de 2019, con esa carta, fue como que terminó de darle un marco conceptual a una puesta en acción que veníamos llevando hace mucho tiempo, ¿no? Como que le terminamos de encontrar el sentido a la puesta en práctica del conocimiento. Entonces ahí dijimos, bueno, en todos estos lugares donde trabajamos, nosotros trabajamos en jardines comunitarios con profesionales, en unidades penitenciarias con los internos, trabajamos en pymes, lo que acá se conoce como pequeñas y medianas empresas, las pymes, en parques industriales, clubes de fútbol, sociedades de fomento. Dijimos, bueno, en cada uno de estos lugares donde trabajamos, hagamos un pequeño ASIS. ¿En qué consistía? Además de llevar esta formación técnica, bueno, llevemos estos principios de economía de Francisco. Entonces, hagamos encuentros en donde discutamos desde las encíclicas de Francisco hasta la visión de una economía circular, y eso tiene mucho que ver con el lugar en donde trabajamos. Si trabajamos, por ejemplo, con una cooperativa de reciclado, bueno, abordamos estos encuentros a partir de la economía circular, de la concepción del descarte. Si vamos a una unidad penitenciaria, lo abordamos de otra manera y con resultados excepcionales, porque el objetivo principal que nosotros nos planteamos es tratar de poner nuestro granito de arena en la organización comunitaria, que es la única manera que tenemos como pueblo de poder enfrentar los desafíos que tenemos. El pueblo tiene una sola manera de enfrentar las injusticias, que es con organización y creatividad. La creatividad cada vez está más dañada, producto de las influencias técnicas que vamos teniendo, entonces hay que trabajarla, y la organización también. Por eso algo que era tan común capaz hace 20 años, que era encontrarse con el otro, hoy para mí es un hecho revolucionario. Juntar a 40 personas a discutir un problema e intentar buscarle una solución, ya es un hecho, hoy es un hecho revolucionario. Hay un mecanismo ahí, siempre digo, medio perverso, en el sentido en que siempre nos ponen como a agigantar nuestras diferencias y a esconder nuestras similitudes. Cuando vos te juntás con el otro, y eso es producto de la mediatización, cuando vos te juntás con el otro te das cuenta que tenés muchas más similitudes que diferencias. Entonces, romper esa barrera creo que es el eslabón principal para poder ahí intentar transformar algo de la realidad, que es un primer paso. Sí, no, y yo creo que yo tuve la oportunidad de escucharte en Asís, Facundo, donde presentabas precisamente, no sé si el nombre es el correcto, 100 Asís, o como, Sí. 100 Asís. ¿Por qué 100 Asís? 100 Asís porque queríamos llegar al 100 para después ponerle 200. Era como una meta. No, la idea era hacer pequeños Asís, ¿no? Ese era el objetivo. Habíamos visto cuál era la descripción de Asís, los principios, bueno, obviamente San Francisco de Asís, toda esa combinación hacía que nosotros digamos, bueno, en todos los lugares donde trabajamos, hagamos pequeños Asís, con esa filosofía, con esa perspectiva. Y dijimos, bueno, pongamos una meta, logremos hacer 100. Llegó un momento que perdimos la cuenta, porque sinceramente lo hemos... ¡Qué maravilla! Al principio la gracia era decir, bueno, estamos cerca del... Yo creo que lo hemos pasado pero seguro. Quedó en algo anecdótico, Sí. y quedó así, y ya hemos hecho varios. Cuéntame un poco de los efectos que tú has visto, tanto en los estudiantes. Esto entiendo también para quienes nos están escuchando, es un modelo como educativo que vincula una universidad al servicio siempre también, pues, de las periferias, con la finalidad de poner como este espacio que se llama Asís. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué tiene que tener para ti una Asís? Cuéntame dos cosas, porque a mí me está impactando lo que nos estás contando. Quisiera saber, uno, para ti, ¿qué tiene que ver una Asís? O sea, ¿cómo se ve una Asís ya implementado? Y la segunda es, cuéntame un poco de cuáles son los ecos de lo que tú has visto, tanto en estudiantes, profesoras, profesores, personal de trabajo dentro de las organizaciones que visitan, que atienden, un poco cuáles son los aprendizajes que también tú has percatado que ha pasado en la vida de estas personas.
Bueno, una de las condiciones que tiene que tener para nosotros una CIS es contribuir a la organización de la comunidad. El objetivo principal es que nosotros no tengamos que estar. O sea, nosotros no queremos estar. Estamos por una cuestión, y siempre hago esta salvedad, no es que nosotros vamos como si fuéramos ajenos a esa territorialidad. Nuestra universidad es el 70% es primera generación de estudiantes universitarios. O sea, somos parte del territorio. Pero el objetivo, siempre decimos, es que ser prescindibles. Ahora, en ese transcurso, tratamos de ir con herramientas. Pongo un ejemplo como para citar alguno. Hace poquito habíamos hecho en un lugar que se llama Isla Maciel, en Argentina, que es un lugar vulnerable, con muchas problemáticas de contaminación. Trabajamos con una cooperativa textil, donde damos formación, cuestiones técnicas. Bueno, generamos una CIS vinculado al tema de la contaminación, porque hay un río ahí muy contaminado, muy conocido acá en Argentina, que es el Riachuelo. Bueno, eso devino, empezamos a organizarnos. Se empezaron a sumar los vecinos, bueno, terminó en una remada con kayaks, con todo en el medio del río, la verdad muy contaminado. Eso generó como un cimbronazo en los vecinos, en la comunidad, en la política también. Bueno, vinieron, bueno, y se empezó a resolver algunas cosas, se empezó a trabajar el tema del reciclado, como que fue una concatenación de eventos que quizás si solamente íbamos a transmitir el conocimiento técnico, que es darle formación a un cooperativista, bueno, quedaba ahí y no se generaba nada más. Ese es un ejemplo de tantos que vemos cotidianamente. Y te redondeo con esto. Yo creo que uno de los grandes desafíos es cuál es el rol, encontrar el rol y la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Yo creo que hay una gran confusión ahí que la tenemos que resolver, y yo creo que parte de esa confusión tiene que ver con esta crisis que se llama civilizatoria, crisis de representación, crisis de las democracias occidentales, el nombre que fuere. Es esa falta de comunicación, y en un momento se rompió esa organización comunitaria que llevaba como resultado a la modificación de políticas públicas, ¿no? Esa cosa a veces de esperar como que o el Estado te resuelva los problemas, cuando la realidad es que la situación generalmente es inversa. La comunidad se organiza, plantea una situación, intenta resolverlo, y ahí accede a las instituciones democráticas que van a intentar resolver ese problema que la sociedad o no pudo o está tratando de resolver. Yo creo que en un momento eso se cortó, ese vínculo. Entonces, una de las formas de restablecer esa relación es organizando a la comunidad. Si la comunidad no está organizada, las instituciones democráticas, o sea, la nafta, el combustible de las instituciones democráticas son los ciudadanos organizados. Me encanta que pongas en el principio que para ti ASIS tiene que ver con comunidad. Y yo creo que la economía de Francisco tiene que ver también con eso, con rescatar esta articulación, como tú acabas de decir, de quienes somos actores económicos en distintos niveles, pero siempre propiciando unidad y colectividad en algún sentido, comunalidad o ser comunitarios, para poder abordar de mejor manera los desafíos y también las soluciones. Creo que es uno de los aprendizajes que yo hoy me llevo y que yo espero que a quienes nos están viendo y nos están escuchando, creo que la clave de la transición económica pasa por allá. Precisamente hoy ser comunidad, como tú dijiste, es un acto revolucionario en tiempos donde se prefiere la polarización, la rivalidad, la competencia, la segregación. Hoy lo que nos une es más. Y quisiera yo ir terminando, Facundo, preguntándote lo siguiente. No conozco un poco el contexto ni de tu universidad ni de las organizaciones con las que trabajan, pero intuyo que nos contarás tú, presentar ASIS, Papa Francisco, fe, ¿es siempre recibido? O sea, ¿es siempre bien recibido? Quiero preguntarte eso. Y como última parte, que tú nos hables del papel de la fe. ¿La fe es importante para construir este sujeto comunitario? ¿Qué piensas tú? Bueno, contestando tu primera pregunta, no es nada fácil trabajar
Obviamente tenemos acompañamiento de las autoridades en general de la universidad, pero en un principio la universidad pública, laica del conurbano bonaerense es un tema difícil de tratar, el tema de iglesia, fe y demás, pero como decimos siempre, a nosotros nos gusta pescar afuera de la pecera. Es decir, ir a la disputa de sentido en aquellos sectores que yo estoy convencido que en el fondo tienen una unidad de concepción muy similar a la nuestra. Quizá las formas en las que llegan a esa unidad de concepción son distintas, quizá no a través de la fe, como nosotros, pero esa idea de la centralidad en el ser humano, el tema de un piso de dignidad, son cuestiones que toda persona de bien, como dice Francisco, que llama a todas aquellas personas de buena voluntad, tienen que tener. Y cuando escuchan, y nos ha pasado un montón en la universidad, logramos dar las encíclicas, charlar sobre ellas con estudiantes dentro de una materia, por ejemplo, cosa que hace un par de años era algo impensado. Hace 5 o 6 años que lo trabajamos, jamás tuvimos una mala recepción, pero jamás. Siempre una muy buena recepción, gente incluso sorprendida de esa capacidad de Francisco de hablarle al creyente, al no creyente, al ateo, al científico, y entender que el objetivo es el mismo. Bueno, así que eso sin duda, la recepción en un momento fue compleja, pero ahora la verdad que está muy, pero muy bien. Yo recibo como un regalo para mi corazón esto que nos compartes, porque yo también soy profesor de una universidad pública y entonces autónoma, no creyente, y para mí ha sido todo un desafío, pero un desafío bonito y sencillo, porque yo al principio en las encíclicas quitaba todo lo que dijera Santos y quitaba todo lo que decía Francisco y todo lo que dijera Roma, etcétera, y se los daba como libro de texto para estudios de los estudiantes de negocios, y quedaban impactados de que esas palabras resonaban con su sentido de vida y con su realidad. Entonces, por supuesto que Francisco ha sido una bendición para nuestros tiempos, y gracias por hoy también hacer un eco de que en esas latitudes en las que tú te encuentras, el mensaje podríamos decir que supera las creencias, porque habla de lo que viven las personas, de lo que vivimos nosotros y de lo que en el fondo traemos en el corazón. Facundo, déjanos con un último mensaje. Bueno, a mí me quedaste de ver una pregunta que era si crees si crees que la fe puede aportar. Bueno, sin lugar a duda, somos materia y espíritu. Como habla nuestro Papa Francisco, el principal capital que tenemos es el capital espiritual, sí, y es el que nos puede sacar de los grandes problemas en los cuales nos encontramos. Hay claramente y creo que ese es un trabajo que tiene que darse en la comunidad científica. La comunidad científica necesita retomar su costado espiritual, ético, llámenlo, yo siempre digo, como quieran. Hubo un divorcio en los últimos 100, 200 años entre la técnica y la ética, o entre la técnica y la espiritualidad, que nos ha llevado, como figura en Laudato Si, a que cada nueva invención parece que soluciona un problema, pero genera 2 o 3 más. Entonces, esa forma de salir de esa situación en donde una invención soluciona un problema, pero genera 3 más, es volver a esa fraternidad que tiene que existir entre la técnica y la ética, entre la técnica y la espiritualidad. Eso estoy totalmente convencido. Me llevo este último mensaje, que es una invitación para la reconciliación entre lo que somos, que es técnica, ética, materia, espíritu, persona y comunidad. Creo que ha sido maravilloso escucharte, Facundo. Yo mismo lo escucharé con más calma porque has hablado de cosas muy profundas y seguramente te seguiremos buscando ahí la pista en estas novedades de la economía de Francisco. Te agradezco profundamente que hayas viajado desde Argentina a México, que hayas contribuido con tu persona, con tu trayectoria, con tu palabra profética también a la construcción de esta escuela de verano. Y bueno, pues este es tu último espacio. Si quieres dejarnos un mensaje para quienes nos ven y nos escuchan, ¿con qué te gustaría despedirte?
Bueno, primero agradeciéndole a vos, Jesús, y en tu nombre a todos los de la organización, porque la verdad que me llevé, pero un viaje espléndido y el último día le decía a uno de los chicos, le digo, gracias por hacerme viajar y no solo hacerme mover. Hay una diferencia entre moverse y viajar. Hay gente que viaja por el mundo y no sale de su metro cuadrado. Uno viaja cuando hay reciprocidad, cuando aprende, cuando escucha, cuando siente que lo escuchan. Así que me hicieron viajar, no me hicieron mover. Así que eso no tiene precio. Y nada, infinitas gracias, porque la verdad que mostraron un compromiso, una dedicación. Uno organiza muchas veces eventos y sabe lo difícil que es organizar un evento de semejante magnitud y de cuestiones básicas como en teoría lo teórico y práctico que íbamos a ver, hasta las cuestiones humanas, en todo fue sobresaliente. Gracias. Gracias, Facundo. Bueno, pues me voy con el corazón hinchado, con el corazón lleno. Yo espero que quienes nos escuchan también nos llevemos esta gran experiencia de Facundo. Y pues nada, entonces a seguir construyendo más voces EOF, más experiencias, más personas. Y me llevo con esta invitación de hacer que nuestros proyectos respondan a esta invitación de hacer un mundo cada vez más humano, cada vez más fraterno, quizá cada vez más parecido a Asís, como tu proyecto. Pues gracias, Facundo, un abrazo y un abrazo a las personas que nos están escuchando. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias. Pensamiento social cristiano, compromiso para transformar el mundo.